A esta hora saludamos a la abogada Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Jan Topic. Bienvenida, abogada, gracias por aceptar este diálogo. Juan Pablo, muchísimas gracias y a toda la audiencia manavita, qué gusto poder estar en esta bella provincia a propósito del manativismo. Estaban en el mes del manativismo. Manavitismo. ¿No? Manavitismo, así es, qué bonito, ¿no? Esta provincia llena de gente cálida, de gente buena y sobre todo de todo lo que ofrece la provincia de Manabí. Así es, bueno, muchas gracias por esta visita y ahora quisiera preguntarle, Diana, de llegar a Carondelet, según su propio plan de trabajo, recibirán un país con déficit fiscal, crisis carcelaria, ola de violencia, deficiencias en salud, educación, y a esto se sumaría los posibles efectos del fenómeno del Niño. ¿Por dónde iniciar en caso de ganar la contienda electoral? Bueno, es importante atacar el mal mayor, el fenómeno que nos deja de herencia a estos gobiernos, que es el tema de la inseguridad, que es nuestro eje transversal en este sentido. Lastimosamente, la inseguridad también genera que exista menor ingreso, menor turismo y también la inestabilidad económica, por supuesto, de nuestro país y, por supuesto, la violencia que se vive a diario. Lastimosamente, los titulares están llenos, plagados de lo que pasa, la realidad que hoy vive el Ecuador, que son los sicariatos, las famosas vacunas, todo lo que está en torno a la inseguridad que vivimos es lo primero que vamos a atacar como bandera, pues lo tenemos aquí ya planificado. Y ahora lo más importante, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar un problema tan crónico y tan difícil de tratar? Bueno, yo creo que lo importante aquí, lo que no se ha visto en quienes han estado al frente de los espacios de decisión, sobre todo en la administración pública, en el Estado, es la falta de determinación, la mano dura que necesita hoy nuestro país para frenar a las bandas delincuenciales. El control de cárceles es simplemente tema de decisión. Hay inhibidores que están dentro pero que no funcionan. ¿De quién depende? De la autoridad que le compete pues hacer funcionar esos inhibidores. Las decisiones que se toman al interior de las cárceles nos preocupa porque tienen mayor información que el sistema de datos de nuestro país. Decisiones también de las vacunas, de los asesinatos, de los sicariatos, vienen precisamente desde estos espacios. También el control de las fronteras. Jan Topic ya dejó en evidencia, porque él lo hizo, se fue a territorio y evidenció la fragilidad de los ingresos en nuestra frontera, en los puntos de ingreso. Este debe tener un control importante, porque imagínate, Juan Pablo, los operativos, las ruedas de prensa pomposas, que se incautó tantas cantidades de droga, se decomisaron armas, pero si los puntos de ingreso del país continúan abiertos, de nada sirve estas incautaciones. Hay que tener un control eficiente y lo ha manifestado Jan Topic precisamente cuando estuvo en la frontera. La fragilidad que existe en estos ingresos es trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública con control de tecnología inteligente. Eso es importante. Drones, también escáneres para ubicar quiénes ingresan y con qué ingresan. Hay un trabajo realmente importante ahí. Jan Topic es una persona preparada en estrategia precisamente de seguridad en el exterior, conoce de la materia y el mal mayor que debemos atacar hoy en día es la inseguridad. Ahora bien, mano dura, ya lo mencionaba usted, abogada, pero también hay un costo económico. ¿En cuánto más o menos ustedes han presupuestado? Entiendo que son 4 ejes los que plantean para hacer frente a la inseguridad. ¿Cuánto nos costaría eso como país? Mire, Juan Pablo, los presupuestos existen y se lo voy a mencionar en pocos minutos con el tema de educación, que va a ser uno de los ejes que yo voy a encargarme como el sector social. Pero mire, los presupuestos existen. La decisión de que los escáneres funcionen es simplemente una decisión de mano dura, de determinación. Esto no es cuestión de un presupuesto adicional, es que se tomen las decisiones correctas y se trabaje con honestidad. Hay que atacar la corrupción también. Un año, 6 meses, es complicado transformar en 100% un país. Sin embargo, totalmente. No es imposible, podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, endurecer el control en las fronteras, eso tendría un costo económico. ¿Cuánto le costaría al país? Hay un presupuesto establecido para ella en el tema de seguridad y Jan Topic tiene ya el plan de trabajo con las personas que manejarán el tema de seguridad. Él se hará cargo de ese espacio y eso es importante. Por ejemplo, te voy a dar un tema que yo me voy a encargar, que es de educación. El sistema de educación, el ministerio recibe cerca de 6.000 millones de dólares, emplea 180 millones para alimentación, el desayuno escolar, que hay que mejorarlo también, lo hemos revisado. Pero ¿cuánto implica también adicionar, por ejemplo, un almuerzo y una comida en la tarde para los chicos de la tarde que estudian en la vespertina? ¿Cuánto esto implica? 1.200 millones. De 6.000 millones que recibe el Ministerio de Educación, tenemos que hacer
operativo y eficiente el recurso existente. Muchos ministerios no ejecutan a totalidad el presupuesto con el que cuentan, como te estoy dando el ejemplo, precisamente se va en tema del gasto corriente, que son los salarios. Esto con la proyección de mantener a los estudiantes más tiempo dentro del sí, plantel, por supuesto, ¿no? O sea que es lamentable lo que hemos conocido en los últimos días, que las mafias reclutan a nuestros jóvenes. Sí. Mira qué tan mal estaremos como Estado, que es a través de la alimentación que reclutan a nuestros chicos. Entonces, lo que planteamos es que tengan un buen desayuno, que ya lo tiene este gobierno, si no el buena, pero que hay que mejorarlo. Y hay que también apoyar en el tema de un almuerzo. También en la tarde queremos alimentarlos para que tengan tranquilidad también sus padres de que están en espacios seguros, de que no son víctimas de estas mafias donde los llevan a comer y luego ya los inducen al licor y a las drogas. No queremos eso para nuestros jóvenes. Es importante resaltar este eje en el que yo me enfocaré, sobre todo en el tema de educación. Ahora, también dotar, solamente para completar, dotar en las aulas de cámaras de seguridad para que los padres se sientan seguros en todo el sistema fiscal, el sistema de educación fiscal, para que sus padres también puedan ver que sus hijos están ahí estudiando y estén tranquilos también trabajando. Hoy en día una madre no puede estar tranquila en su trabajo sabiendo que su hijo puede ser víctima de las mafias. Bien, abogada, volvamos al tema de la seguridad. Hace poco veíamos un reportaje donde el ministro del Interior anunciaba que van a tener seguridad los binomios en caso de que haya algún requerimiento. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, han hecho alguna solicitud respecto a este tema para tener de alguna forma pues seguridad policial en sus recorridos y en sus actividades proselitistas? Hay algo muy importante de este binomio, es que todo lo que se refiere a nuestra seguridad, a nuestra publicidad interna, todo lo que hemos hecho nace de nuestro propio dinero. No tenemos necesidad de pedir a nadie seguridad. Ni siquiera seguridad en caso eso está establecido, eso es un acuerdo, ¿no? Y hay que respetarlo. Está cumpliendo la policía precisamente con ello. Es una obligación que tienen, que no es algo que por buena gente te estoy dando. Tienen que cumplir una disposición. Pero no ha habido ningún acercamiento hasta el momento. Sí lo hubo, claro que sí. Ellos harán un informe respectivo de la ¿cómo se explica esto? Más o menos, si tú estás propenso a ser víctima de algún acto violento. Hasta el momento no han tenido ninguna alerta. Bueno, lo que hemos recibido, y eso que yo recalco siempre, es los ataques mediáticos. Lastimosamente nos apedrean digitalmente a las mujeres y eso hay que acabar. Creo que es un momento en el que los ecuatorianos tenemos que estar unidos para que nuestras nuevas generaciones también quieran participar en política. Lastimosamente, lo digital, si podemos hacer un buen uso, también lo hacen un mal uso, como es el tema de atacar a las mujeres que participan en política y que quieren ocupar espacios importantes dentro de la administración pública. Bien, abogada, hablemos nuevamente sobre el tema económico, porque hay muchas propuestas interesantes en su plan de trabajo, pero ya le preguntaba al inicio, ¿cuánto nos costaría eso? Y uno de los temas que también está en vilo es la producción petrolera de cara a la consulta del Yasuní. Quisiera saber cuál es su postura sobre la consulta del Yasuní. ¿Usted votará a favor de que el petróleo se quede bajo tierra o que se continúe explotando esta zona de nuestro país? Bueno, se habla de dejar de percibir más de 16.000 millones de dólares, que eso implica también el desmantelar la zona, también implica que muchas personas pues se quedarán sin empleo, también los contratos existentes, hay que tener claridad sobre eso. Pero más allá de lo que yo piense, como Diana Jacome, me debo a los 18 millones de ecuatorianos y se respetará la voluntad popular. Si tiene que quedarse el ITT, el petróleo en el ITT, pues se respetará precisamente esa voluntad que ejerzan los ciudadanos en las urnas. Tendremos que potenciar otros pozos petroleros, también legalizar a todas las mineras, precisamente para fortalecer este campo que nos permitiría tener otros ingresos, pero hay que respetar la voluntad ciudadana. Pero en todo caso, como binomio, ¿no han tomado una decisión respecto? Bueno, yo lo he mencionado y siempre hemos sido claros en este tema. Yo votaré por que se mantenga el petróleo en el ITT. Creo que también tenemos una deuda con nuestro planeta y tenemos que heredar un espacio pues sano, un espacio donde se respete este hermoso lugar como es el ITT en la Amazonía. Bien, ahora, usted mencionaba, ya destacado en múltiples publicaciones en sus redes sociales, que su binomio tiene vasta experiencia en la lucha contra la inseguridad, pero una cosa también es en lo privado y otro es en lo público. Quizás la mejor muestra de ello es el actual presidente que decía en 100 minutos podría solucionar gran parte de los problemas del país y ya vemos cómo estamos. Pero, ahora, ¿hay experiencia también en lo público? Porque una cosa es desde lo privado, abogada, y otra es desde lo que hay que hacer con un enfoque político y desde lo público también. A ver,
Jan Topic es un hombre preparado en economía, es economista, como ustedes saben, es experto también en estrategias de seguridad. Yo me pregunto, ¿qué ha sucedido con aquellos personajes de la política que supuestamente tienen experiencia? ¿Qué ha pasado? Es lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Él es un hombre joven, un hombre preparado, que lo que quiere es servir al país. Es un hombre que le apuesta a un cambio y que quiere acabar con estas mafias que está quitando la tranquilidad a nuestro país y que está generando dolor a muchas mujeres, a muchos hombres, a nuestros niños, a nuestras niñas, a los comerciantes, sobre todo en esta provincia. Hay que ser realistas de lo que se vive. Tenemos que apagar ese primer incendio que es la inseguridad. ¿Y qué persona o qué candidato, Juan Pablo, está preparado en seguridad? Yo no conozco a ninguno que tenga preparación en seguridad, en estrategias para poder apagar este incendio que hoy pues está deteriorando pues a nuestra sociedad, a nuestro país. Ninguna de nosotros, sobre todo mujeres, salimos con muchísimo miedo a las calles, no sabemos, y las madres mucho más, no saben qué va a pasar con sus hijos si regresan a casa. Los comerciantes tienen temor de abrir sus negocios hasta tarde y ustedes lo saben porque con el periodismo pues conocen la realidad que se vive en territorio y eso también nos duele porque no solamente esa persona cierra su local temprano por temor a los asaltos o las vacunas, sino que también impacta en lo económico. Esa persona dejará de tener mayores ingresos y de aportación también al Estado y por ende también desempleo, porque el señor del restaurante ya no tendrá la necesidad de tener 3 meseros, hablemos de un restaurante, sino 1, porque ya cierra temprano. Y los ingresos al Estado también, la economía también está bajando. Y el tema del turismo, ¿cuántas personas van a querer visitar nuestro país cuando tenemos una alerta de que no visite Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo, porque son zonas peligrosas? Entre esas Manabí. Entonces, el eje principal, Juan Pablo, es la seguridad. Atacaremos el primer día la seguridad que necesita el Ecuador. Bien, abogada, para ir entrando ya en el tramo final de esta entrevista, porque el tiempo se nos va rapidísimo, usted ya nos anticipaba algo. ¿Cuál sería o cuáles serían precisamente sus responsabilidades o aquellos ámbitos en los que usted trabajaría en caso de ganar su binomio, usted como vicepresidenta de la República? Y si es que no va a ser como un discurso, como ya lo hemos visto anteriormente, que se ofrecía que X vicepresidente se encargaría, por ejemplo, de temas de la salud, pero luego pues como que no aparecieron mucho. Juan Pablo, es importante aquí, y yo venía revisando cierta información, no existen centros de acogida en Manabí. No hay centros violetas. ¿Cómo puede ser posible en una ciudad desde enero a abril existen 11 mujeres víctimas del femicidio en esta provincia? Eso no nos genera alerta. La violencia de género no está centralizada en 3 provincias, sino en todo el país. Nosotros planeamos, por supuesto, es parte de nuestro proyecto en el ámbito social, es que ¿Usted estaría encargada del ámbito social? Exactamente, ya lo hemos hablado. Yo no estoy aquí para vender humo o ofrecer algo que no se puede hacer. 24 provincias del país deben tener los centros de acogida y los centros violetas. Eso es parte de nuestro compromiso. Como te dije, la violencia de género no está centralizada en Quito, Guayaquil, Cuenca o Esmeraldas, está en todo el país. Y me asombra que en esta bella provincia, donde pues esta estadística que me brindaron, 11 mujeres han sido víctimas de femicidio, no tengan casas de acogida del Estado ni los centros violeta. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una deuda social con ello. También el tema de la salud mental es otro tema que debemos preocuparnos. Y eso deriva también de la inseguridad, Juan Pablo, porque las mujeres no tienen trabajo, los hombres tampoco consiguen trabajo, son víctimas de violencia. ¿Y qué genera eso? Que muchos sufran de depresión y ansiedad en silencio. Y hay que otorgar las medidas, el tratamiento y la medicina necesaria para que ellos puedan recuperarse. Hay mucho trabajito en el ámbito social. Desde lo social, precisamente, también, y en vista de que probablemente el fenómeno del niño llegue con mucha fuerza y genere gran afectación, ¿qué se plantea desde lo social ante un eventual escenario catastrófico a causa del fenómeno del niño? Bueno, hay que colocar los recursos necesarios precisamente en las diferentes carteras de Estado que tienen que estar involucradas en la mitigación o el impacto que genera el fenómeno del niño, que sin duda será fuerte. Pero yo quiero decirles acá, hay un plan que ya emitió el presidente actual, pero quien asuma la presidencia en noviembre, pues tendrá que ejecutarlo. ¿Ha revisado usted, presidente, el plan que hasta el momento? Lo hemos revisado, yo creo que faltan algunas cosas más que incluir. El tema de salud, sobre todo,
el tema de las escuelas. Hay cositas que mejorar, nada está escrito en piedra, pero la persona, el binomio, nosotros vamos a asumir en noviembre la presidencia, pues fortaleceremos ese plan porque tenemos ya establecido cuáles serán las líneas o los ejes para poder mitigar el impacto que tendrá el fenómeno del Niño, que realmente será fuerte. Hay algo que realmente nos preocupa. Miren, en el 98, cuando se presentó el fenómeno del Niño, esto generó pérdidas de 3.000 millones en el país y los damnificados ni se diga. Pero yo quiero decirle a los ciudadanos, sobre todo en nuestra costa ecuatoriana, que confíen en nosotros. El fenómeno del Niño es parte de la naturaleza, son los impactos que no podemos manejarlos, se dará en nuestro país, pero no los dejaremos solos, estaremos con ustedes fortaleciendo los espacios donde deban pues realizarse con todo el apoyo del gobierno central, y también instamos a los gobiernos seccionales a unirse con el gobierno central para que esto no afecte a nuestra población y podamos de alguna manera disminuir el impacto que esto genere. Abogada, muchas gracias por este diálogo. Amigos televidentes, nos ha acompañado en esta entrevista Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Jan Topic por la Alianza Ecuador Sin Miedo. Así es, Ecuador Sin Miedo. Nos vamos a una breve pausa comercial, amigos televidentes. Enseguida regresamos con muchas más noticias. No cambie de canal.